Te invitamos a que escuches la voz de la Santísima Virgen en la página principal de este canal. Ambiente social. El 14 de abril de 1931 un gobierno provisional nombrado por sí mismo se hizo con el poder que había dejado abandonado el rey y sus ministros. Fueron las elecciones a la Asamblea Constituyente, de donde salió la Segunda República. A los 2 meses y medio, los católicos españoles, que eran abrumadora mayoría de la población, tenían motivos para temer lo peor, horrorizados por los incendios de las iglesias y conventos. Aunque el episcopado español había aconsejado sumisión al nuevo régimen, al cabo de un mes puso en la frontera a Mateo Mújica, obispo de Vitoria, y poco después al cardenal Segura, primado de España. El cardenal Segura, primado de España, había sido desterrado a Roma. Era un hombre ascético y espiritual que creía en apariciones. El nuncio del Vaticano en España, Federico Tedeschini, era un hombre más mundano, que informó a la Secretaría de Estado del Vaticano el 14 de octubre de 1932, congratulándose de que la colaboración del gobierno civil daría pronto fin a Ezquioga. El 30 de junio de ese año 1931 la Virgen se aparece en Ezquioga, y las visiones continuaron en la intemperie y en público hasta el otoño de 1933. Ezquioga pertenece al partido judicial de Azpeitia. Eclesiásticamente forma parte del arciprestazgo de Segura y en 1931 pertenecía a la diócesis de Vitoria, contando con 700 habitantes. Al borde la carretera que va de Ormaiztegui a Zumárraga había un barrio llamado Anduaga y que hoy se conoce como Santa Lucía. En la escuela de Santa Lucía, la maestra Manuela Lasa, que regentó los años 1929 al 31, procedía en su clase así. Iniciaba el día con una oración, rezaba el rosario los sábados y celebraba el mes de María con flores y plegarias. Además tenía en el aula una imagen de la Virgen y un crucifijo. En 1931 la sustituyó otra maestra que cambió todo, suprimiendo incluso las imágenes religiosas. Algunos diputados de izquierda consideraron estas apariciones como un peligro para la República y pidieron que se pusiera remedio cuanto antes. Por su parte, el párroco de Zumárraga, el venerable padre Antonio Amundarain, en el 7º día de la novena a la Virgen de la Antigua de Zumárraga, alertó al pueblo sobre los peligros de un triunfo de la izquierda. Cuando al final de la novena escucharon que la Virgen se había aparecido, pensó que ella había escuchado las oraciones del pueblo. En general, los católicos españoles miraron la legitimación de la República como un gran desastre para la Iglesia. Si la Virgen se aparecía coincidiendo con el triunfo de la República, creyeron que era señal evidente de que su presencia ratificaba la validez de la tradición católica de España. Esto trajo a Ezquioga un gran número de peregrinos de toda España. Los 2 primeros videntes de la familia Bericiartu consideraron que la aparición consistía en un llamado a la plegaria por las necesidades de España y del mundo entero. Otros pensaron que se trataba de animarlos a la lucha por las tradiciones católicas, que estaban en peligro con la quema de conventos y persecuciones del nuevo régimen. Algunos pensaron que sólo se refería al País Vasco y pensaron que María les apoyaba en sus ansias de independencia, pero la Virgen deseaba exclusivamente oración, penitencia, rosario y conversión para no recibir los castigos que Dios pensaba enviar a los hombres alejados de él. Siguiendo los acontecimientos, recordemos que el 1 de agosto de 1932 el general Sanjurjo hizo un levantamiento militar contra el gobierno. El 13 de agosto de 1931 el diputado republicano Antonio de la Villa afirmaba: «A la sombra de esa Virgen de Ezquioga se está conspirando contra la República», y pedía al ministro de Gobernación que tomara medidas, porque allí se reunían cada día entre 5 y 6.000 personas. Se veía que el gobierno veía un peligro en las apariciones de Ezquioga, donde se reunía mucha gente, y como dijo un diputado republicano, había un clero dispuesto a remangarse la sotana, empuñar el fusil y lanzarse al monte.
Al principio los nacionalistas vascos acogieron con agrado las apariciones, pensando que la Virgen tenía algo que decir sobre el País Vasco y sus reivindicaciones de independencia, pero después se desanimaron al ver que la Virgen hablaba en español y que decía que había venido para toda España y para todo el mundo, y dar mensajes para todos, porque todos los hombres eran sus hijos. El 20 de agosto de 1932 llegó el nuevo gobernador de Guipúzcoa, Pedro Rodríguez del Pozo. Él manifestó públicamente en la prensa que su intención era la destrucción de Ezquioga, incluyendo el arresto de los videntes. El 9 de octubre de 1932 llegó a Ezquioga para conocer las cosas más de cerca. Vio con sus propios ojos la capilla con la imagen de la Virgen contra la voluntad del obispo. Le impresionó la cantidad de devotos que asistían y consideró Ezquioga como foco de fanatismo religioso. Dio orden inmediata de retirar la imagen de la Virgen a la iglesia parroquial, cerró los puestos de venta de objetos religiosos y amenazó con dinamitar la capilla. En la parroquia no quisieron recibir la imagen de la Virgen. La capilla fue demolida, mientras a los obreros que la desmantelaban los protegía la Guardia Civil. Así consiguió destruir Ezquioga como ya lo había deseado Azaña al decir «¡Hay que destruir Ezquioga!». Después llevó a los videntes al manicomio de Mondragón y a algunos, como al padre Burguera y al juez de Ezquioga, a la cárcel. El 21 de septiembre de 1932 declaran los videntes José Garmendia, Francisco Goicoechea, María Luisa Aracacho y Concepción Mateos, siendo los 4 trasladados en 2 coches del Gobierno Civil a Santa Águeda. Posteriormente declararon Ignacio y Evarista Galdós, Benita Aguirre y María Recalde, siendo aquellos 3 puestos en libertad y esta última conducida primero a la cárcel y luego al manicomio. El 27 declararon Vicente y Rosario Gurruchaga, sucediéndole a esta, mientras declaraba quedarse en éxtasis y atadas las manos, que el mismo juez comprobó haciendo materialmente grandes esfuerzos para desligarlas. Y no pudiendo, quiso llamar a un médico, pero la acompañante María de Urrestilla, sacándose del pecho un crucifijo y poniéndolo sobre las manos del Rosario, quedaron las manos de ésta al punto desligadas. El juez, admirado y confuso, mandó que se marcharan de su presencia.